El siguiente episodio está realizado con la única intención de entretener y está respaldado por nuestra subjetividad. No se busca ofender en ningún momento y si por alguna razón sucede, te pedimos de la manera más atenta que cierres el video. Sin más por el momento, comenzamos. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos un día más aquí en el canal, en el Escaramujo. Hoy con un invitado especial, es nuestro primer invitado, hay que decirlo. Y primero, antes de presentar, hay que hablar de que Fernando hoy en día no está. Por motivos personales ha tomado la decisión de tomar un descanso esta semana, pero probablemente la siguiente o la otra tal vez lo tengamos por acá, por ese lado no se preocupen. Sin embargo, hoy tenemos un invitado especial, un invitado de honor, el primer invitado. Ahorita voy a explicarlo también y explicar un poco la parte de que la semana pasada no tuvimos video porque tuvimos ahí unos problemas técnicos, pero ya se solucionaron y bueno, ya estamos acá de vuelta grabando. Y pues bueno, ahora sí, a lo que vamos. La idea del día de hoy con este invitado especial es hablar sobre ciertos temas que tienen que ver con aspectos sociales, con aspectos que poco a poco ustedes se van a ir dando cuenta. El invitado especial es el doctor Guillermo Vanegas. Doctor, ¿cómo está? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay que decirlo, para el doctor Vanegas es la primera vez que estamos haciendo esto. No sé si anteriormente ya habías estado en algún podcast o en algún video del YouTube, no lo sé. No, la verdad, esta es la primera vez que estoy en una situación así, en un evento así. Y pues bueno, vamos a esperar que la situación, la cosa salga bien, ¿no? Y pues bueno, ver que soy novicio en estos andares. Esperamos que pueda colaborar en su proyecto. Claro. Pues fíjate, yo también estoy nervioso, ¿eh? Eres el primer invitado. Nunca habíamos, bueno, Fernando y yo cuando hablamos de este proyecto no habíamos pensado realmente que fueras de los primeros invitados porque queríamos como tener otro tipo de experiencias. Pero bueno, se dan las cosas, estamos por acá. ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué tal? Bueno, como todo, para mí las experiencias digitales y de información de socialidades como estas pues son nuevas. Uno no puede dejar de pensar que bueno, uno pertenece a una generación anterior que a veces de una manera un tanto socarrona para algunos llaman boomer. No negamos que somos de la generación baby boom, la generación de la posguerra. Y pues bueno, este tipo de proyectos, este tipo de experiencias son muy nutritivas. Estamos en las condiciones de seguir aprendiendo, Claro. El aprendizaje nunca termina y ojalá podamos entrar en este nuevo tipo de socialidades y de vínculos, Claro, claro. de una manera adecuada. Es que lo interesante es esto, ¿no? Las generaciones han ido cambiando con el tiempo. Hoy en día nos damos cuenta de que a través de la situación social que ocurre, ¿no? Que es esto de la pandemia, como que ha hecho un boom todavía más fuerte, ¿no? Toda esta cuestión de las redes sociales, del entretenimiento, de cómo llegar a ciertos lugares. Yo me acuerdo, digo, no sé si tú te acuerdas, pero cuando empezó la situación de la pandemia, cancelaron la Liga MX y hasta sacaron una liga, pero de videojuegos. No sé si tú te acuerdas en algún momento que salió la E-Liga MX. Y esto era bien interesante porque era estar viendo directamente a jugadores de fútbol jugando al FIFA, jugando el videojuego de fútbol y transmitiéndolo en televisión nacional, ¿no? Y a través de televisión nacional, pero también en los Facebook y todo esto, se empezaron a buscar alternativas. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, tú que conoces mucho más de esto, ¿qué es lo que ocurre cuando empieza una nueva generación? Es decir, cuando fueron los boomer, hubo un inicio. ¿Qué marca el inicio para el sujeto? Es decir, ¿cómo llega a este punto de decir hay que adaptarnos a ciertas cosas, hay que aprender otras cosas? Porque a lo que me comenta, doctor, esto pues es parte de la adaptación también, ¿no? De estarse metiendo a estos videos, a hacer estos videos, al entretenimiento, etcétera. No sé tú cómo lo veas. No, a ver, yo creo que no son decisiones tomadas conscientemente. Creo que a veces somos muy soberbios al pensar que los nuevos cambios sociales, las nuevas generaciones se producen a partir de un proyecto pensado o de una maquinaria estratégica que dice va a ser de esta manera. Yo creo que las generaciones surgen espontáneamente, más tarde las personas con esa necesidad de poderse y tener una identidad, de poderse denominar,
Si les ponen un rótulo, les ponen un nombre. A ver, lo que comentas, Guille, de esto de la pandemia y los disparos o lo que disparó la pandemia, ¿no? Y particularmente en este tema del fútbol, ¿no? ¿Qué es lo que sucede para un fanático, para un forofo, para un aficionado, ¿sí? Del fútbol, ¿no? Le quitan el fútbol, tiene una identidad en estas lógicas de las identidades socializadas, idealizadas, Claro. y sucede entonces que yo le voy a Tigres o le voy a Rayados o le voy a América o al Cruz Azul y lo que juegue Rayados, Cruz Azul, América o Tigres. A las ¿no? canicas, no importa. No importa, yo voy con mi equipo, ¿no? Claro, claro. Y en ese sentido, creo que más que por un proyecto, sí, y un ensamblaje establecido a priori, fue una necesidad de un evento que nos agarró a todos a contrapié y que de alguna manera la única opción que tuvimos fue adaptarnos a las nuevas condiciones y más tarde denominarlo, ¿no? Claro. Denominarlo, darle un nombre para poder tener un referente que nos dé ciertas seguridades. ¿Marca una época la pandemia? Es decir, ¿marca un inicio, un final? ¿Marca...? Por supuesto que marca un momento importante en la historia de la humanidad, pero ¿qué más marca? ¿Qué espera? ¿Qué le espera a las nuevas generaciones después de esta situación de la pandemia? A ver, yo creo que primero te plantearía precisamente en esto, en esta necesidad que tienen, esta necesidad que tenemos en la actualidad o que tienen algunos en la actualidad de denominación de cosas, ¿no? Ajá. Ponerle un nombre a las cosas. Sí. Tiene que haber un nombre. Sí. ¿O no tiene que haberlo? No, a ver, yo creo que hay una necesidad por parte de las nuevas generaciones de poder tener un referente, tener un lugar donde estar y a partir de los nombres. Y los nombres pueden ser disímiles y heterogéneos. Por ejemplo, hablamos de la generación Baby Boom, Ajá. ¿sí? Que es una generación que sí se denominó en su momento, pero que cobra más importancia y más relevancia cuando aparecen nuevas generaciones, millennials, centennials, ¿sí? Generación X y ahora hasta lo que se está mencionando como la generación de la pandemia o los pandemian. Y si te das cuenta, ¿sí? Nada tiene que ver la pandemia, la denominación en sí misma, con la generación del baby boom. Por lo mismo es una forma de designación y no necesariamente una categoría, ¿sí? Que tenga relación con las otras categorías. Es decir, yo digo baby boom o boomer, como dicen algunos, hablamos de millennials, hablamos de centennials y hablamos de pandemia. Y si te das cuenta es un significante o una palabra que denomina, ¿sí? Y que da de alguna manera un sentido a una generación. Sí, sí. Pero internamente el concepto millennial, pandemia no tiene mucho que ver. Sí, no está tan enfocado. Pero esto que decías me evoca mucho a este pensamiento, ¿no? En algún momento preguntaba un amigo cercano, al enterarse de que uno es psicólogo, estudió psicología, la maestría, todo este cotorreo, y empieza a preguntar cuál es mi diagnóstico. Y me viene mucho a la mente con esto que te decía ahorita, todo tiene que tener un nombre. Todos tenemos un diagnóstico. O no todos tenemos un diagnóstico. ¿Por qué lo digo? Porque creo que, y muy, muy en favor de este punto que comentabas, que tiene que ver con llamar a las cosas, la necesidad de llamar a las cosas por un nombre, porque le da un sentido de pertenencia. En ese aspecto, a mí me evocaba mucho esto como, qué complicado para la gente que no tiene el conocimiento sobre patología o psicopatología, el poder encontrar una respuesta ahora con las redes sociales. ¿Qué ocurre cuando... no lo sé, no hablo específicamente de un paciente, pero en algún momento los padres de algún paciente te preguntan el diagnóstico, lo googlean, buscan algún resultado y con los síntomas que dan salen 20 diagnósticos, ¿no? Hoy en día todos los niños están diagnosticados con trastorno por déficit de atención e hiperactividad y al final nos damos cuenta que esto termina siendo más dañino. Y esto muy, muy provocado, no sé, y corrígeme, no sé si por la situación de las redes sociales que se presta a la información de manera inmediata. Agarras tu celular, googleas qué es el TDA y te avienta resultados y entonces, mi hijo tiene esto, o yo tengo esto, o he experienciado esto. ¿En qué manera afecta
toda esta nueva generación, toda esta explosión masiva del internet y del acceso a la información en segundos, ¿de qué manera afecta a la sociedad? ¿Manera positiva, manera negativa? ¿O tú cómo lo ves? No, a ver, definitivamente a ver, las nuevas redes sociales, las nuevas tecnologías de la información nos han dado herramientas, nos han dado elementos que sirven de alguna manera como para poder mantener en la comunidad, los usuarios, cierta tranquilidad o poder controlar ciertas incertidumbres. Pero ¿qué hacían antes? O sea, ¿qué hacían antes ante este problema? Es decir, el hijo tenía un problema de aprendizaje, de conducta, del desarrollo, inclusive cualquier tipo de problema. ¿A dónde iban? ¿Qué revisaban? ¿Se metían a las bibliotecas a buscar libros? ¿Cuáles eran las respuestas o los remedios que encontraba? Vamos a poner el ejemplo en una familia promedio en los 80, 70. ¿Cómo era la forma? Porque hoy en día es lo que te comento, ¿no? Es esto como de buscar y te aparecen 30 resultados de psiquiatras aquí alrededor, ¿no? Pero, ¿cómo era en aquel entonces? No, a ver, yo creo que era la forma en que se planteaban en ese mismo entonces, en ese mismo momento, ¿sí? Las formas de la explicación de la realidad. Uh-huh. De alguna manera, a ver, para una familia con un chico que tenía TDAH, ¿sí? Y que no estaban diagnosticados, que no había las tecnologías diagnósticas que hay ahora, ¿sí? No había la socialidad de toda esta información, simplemente este chico, ¿sí? Lo que hacía era seguir haciendo sus cosas, sus desatenciones, digamos, uh-huh. Y más tarde llegaba un momento en donde se adaptaba a una realidad concreta y a partir de ahí generaba una forma de vida. A ver, la miopía, por ejemplo, si nos vamos al desarrollo social de algunas situaciones de orden orgánico, ¿no? A ver, la miopía uh-huh. No existe hasta que se pueden hacer evaluaciones de orden óptico, hasta que se conoce la anatomía y la fisiología del ojo, claro. Y pueden entender por qué alguien está miope. Antes, entonces, un chico que tenía dificultades para ver, ¿sí? Empieza con la escolarización cuando tiene que leer y entonces empiezan a diagnosticar miopía, que este niño no aprende porque no lee, permíteme. Ajá, sí. Pero, por ejemplo, ese mismo chico, si viviera en el campo, en donde los objetos no son letras, donde no son libros, sino son vacas, sino son pastizales, uh-huh. En donde no requiere necesariamente tener una agudeza visual, entonces ese chico era lo más normal. Distinto cuando viene la escolarización, en los años 40, cuando viene todo lo que es las promociones escolares, en donde se requiere que un chico, ¿sí? Pueda leer, pueda aprender a partir de lo que lee. Y entonces si diagnostica este chico es miope, le ponen lentes y entonces empieza a leer y a partir de ahí inicia toda esta problemática vinculada a lo educativo, con lo orgánico, uh-huh. Y los proyectos de aprendizaje y los proyectos de futuro. ¿Ha cambiado eso hoy en día? Definitivamente. Tú me preguntabas hace un rato, antes, ¿qué se hacía con esto? Antes no era una problemática. No, no, en absoluto. Sí, es lo que no era una problemática porque no incidía directamente en los procesos de producción económica, de producción profesional, de producción laboral. Claro. Empieza a ser un problema cuando se produce un problema y cuando es necesario para seguir produciendo, para seguir generando actividades de orden económico y redituables, ¿sí? Entonces nos planteamos ese problema y a partir de que nos planteamos ese problema le damos soluciones. Pero hoy en día entonces el proceso que tienen en este caso, vamos a suponerlo, el mismo de la miopía, ¿cómo se vive hoy en día con esta nueva generación? Esta nueva generación ha sido criticada de la generación de cristal, la generación inútil, irreverente, que no pueden hacer cosas, porque a la primera de cambios que hay algún problema como la miopía, como el bullying, como cualquier aspecto social, por ejemplo en la escuela que podemos decir, lo primero que hacen los padres es intervenir. Ya no dan la oportunidad, como en estas generaciones que estamos hablando, las anteriores, la de los boomers, etcétera, pues es que
si no había otra manera, tenía que adaptarse, es lo que me estabas comentando, ¿no? Tenía que aprender de una u otra manera. Hoy en día creo que ya no se permite tanto eso. ¿Tiene sentido decir esto? ¿Es una generación de cristal? ¿Estamos viviendo en esta generación inútil y...? Creo, y lo mencionaba hace un rato, Guille, o sea, hay una necesidad imperante en designar, en nominar cosas, ¿no? Generación de cristal, por ejemplo. Sí. Entre muchos nombres que le dan. Sí. A ver, y claro, el poderlo denominar, el poderlo establecer, me permite referentes para acercarme a un objeto. Pero seamos claros, ¿no? ¿Sabes? Los objetos se construyen, los objetos por lo general son objetos de una construcción social. Si existe el bullying, es precisamente a partir de un contexto social, de una sensibilidad distinta para lo que es la educación. A ver, yo soy de la generación en donde si el profesor me daba reglazos, si el profesor me daba... ¿Te tocó que dieran reglazos? Claro que sí. O sea, a ver, nos estamos regresando a Pink Floyd and the Wall. O sea, sí. Esa es la imagen, claramente. Precisamente. Esa es la crítica. ¿Tú crees precisamente que esta película que hace Pink Floyd en The Wall, sí es algo que se sacan de la manga o es una historización de una realidad, ¿no? Sí. De una manera artística. Y definitivamente, a ver, a mí me daban reglazos, a mí me daban borradorazos, ¿sí? A veces preguntábamos el profe del siguiente ciclo cómo castiga, ¿no? Sin embargo... Esa era la pregunta, ¿no? ¿Sí? ¿Qué nos va a tocar a cada quien? Sí, a ver, ¿a qué le voy a aguantar? Porque me va a pegar. Claro. Y mi padre no iba a responder, ni iba a decir, mi padre, el profesor está maltratando a mi hijo. No, al contrario, ¿no? Le daba la razón al maestro. Si te pegó es por algo. Era una nueva sensibilidad con respecto a nuevas generaciones. Para estas, la letra con sangre entra y nadie dice nada. Ahora si un profesor le da un estirón de orejas al chico, ¿sí? Puede ser denunciado judicialmente. Se meten problemas. Pero vuelvo a insistir, el bullying, que antes era lo más común entre todos nosotros. A ver, defiéndete y si se están burlando de ti, tírales una buena forma de responder, defiéndete. Ya como una comorca, No vengas a llorar conmigo, lo que tienes que defenderte allá. ¿Sí? Y estamos hablando, doctor, en este momento de una generalización, ¿no? Porque, a ver, las diferentes clases sociales también permiten diferentes estilos de bullying, por así decirlo. Porque, a ver, a mí me tocó, tuve la suerte de que yo estudié en escuela pública y privada. Y en la privada el bullying es de una manera, un poco aquí sin ánimos de ofender a los que estuvieron en colegio para nada, pero era suave. Y en cuarto de primaria cambio a la escuela pública y lo dice Héctor Lavoe, ¿no? O sea, la calle es una selva de cemento y realmente era ver cosas bien diferentes con respecto al bullying. A mí no me tocó propiamente que hubieran reglazos ni que hubieran golpes, pero sí en algún momento el maestro todavía tenía la palabra, ¿no? El punto final a la hora de un problema, cuando hablaba con los padres. Hoy en día eso ya cambió. Hoy en día los maestros temen inclusive regañar a los demás porque los padres lo primero que hacen es como cuidar a estos hijos, pero bien curioso, o defenderlos o no dejarlos vivir toda esta parte. Pero a mí me parece muy curioso que estos padres que defienden son los mismos que vivieron lo contrario. Sí, a ver. ¿Qué onda con eso, no? O sea, son obviamente una transición que se ha vivido, que se ha planteado, ¿sí? Y que es propia de la misma evolución y el contexto social. A ver, ¿podríamos hacer la pregunta de que los de cristal pueden ser los papás? ¿Se valdría? Yo no sé si verdaderamente estos chicos actuales se rompan, ¿no? Creo que el punto de referencia, cuando uno habla de cristal, ¿sí? Lo contrario, digamos, sí vendría a ser el hierro, ¿no? Ok. Y entonces pareciera que nosotros somos los que estamos designando de nuevo, ¿sí? Estas formas de generación, y de esta manera nosotros mismos la estamos construyendo socialmente. A ver, no sé, cuando me invitaste, Guille, de alguna manera, sí, yo pensé un poco en qué podría decir y qué podría aportar. Y entonces tú me hablabas de nuevas generaciones, y me gustaría, no sé si sea pertinente, plantear una evolución breve
Sí, de claro. cómo llegamos a estas nuevas generaciones, que obviamente hablar de nuevas generaciones implica necesariamente hablar de las nuevas redes sociales, Sí, claro, por hablar supuesto. de las nuevas formas de comunicación Y, en la actualidad. y creo que aquí podemos observar algo bien interesante, no sé si tú lo alcanzas a ver o a verlo, al menos como yo. Inclusive la forma en la que estamos haciendo todo este capítulo, ¿no? O sea, como siento que tú en un lado como tú tratando de darle orden y yo como muy vamos a hablar, vamos a irnos por diferentes temas. Al final, tú eres el invitado y yo quiero que te sientas cómodo, entonces llévame por ese viaje. No, a ver, Pero me parece llamativo porque yo estoy así como muy tranquilo y tal. no, a ver, yo Entonces, estoy igual de tranquilo. Lo sí, que sí, sí, sucede lo sé. es de que, obviamente, sí, pues yo tengo un raigambre, sí, de cierta forma de organización, y obviamente tú estás mirando o pensando las cosas desde otro lugar, ¿no? Claro. Igual de legítimo uno que otro, y bueno, estamos en este encuentro de diferentes subjetividades, ¿no? Ujú. Y cuando te comento, a ver, a mí me gustaría, para podernos centrar, ¿sí? Pensar, a ver, lo que somos el producto de lo que ahora mismo vivimos, de estar aquí tú y yo, Sí, sí. en una comunicación en donde a lo mejor, a ver, yo creo que ya la gente se dio cuenta que si nos apellidamos Vanegas y nos llamamos Guillermo, algo somos, ¿no? Y entonces a partir de ahí tampoco podemos ocultar No, hombre, determinadas mándale realidades, saludos a los ¿no? podridos, a las Ah, chelitas, claro. a los podridos, ¿a quién más? Bueno, Pero- a ver, te van a ver tus alumnos, algunos, ¿no? Me imagino. Probablemente, Mándales un saludo. probablemente, pasa pero, nada. insisto, en este encuentro que quizá lo tenemos aquí en vías de hacernos visibles entre una masa indiferenciada, ¿sí? Y digo masa en el sentido propiamente de la modernidad. En realidad no hay ninguna masa que nos va a escuchar. Van a ser una serie de subjetividades imaginarias Claro. que quién sabe si verdaderamente nos escuchen y quién sabe si verdaderamente nos entiendan. Que ¿Sí? al final no podemos vivir preocupándonos por eso, ¿no? Precisamente una de las cosas, a ver, yo creo que no debemos vivir preocupándonos por eso, pero creo que debemos organizarnos un poquito para Sí, cuando sí, menos sí. que la gente nos pueda entender o pueda De entender acuerdo. lo que queremos decir, ¿no? De acuerdo, Por eso totalmente. insistía, a ver, a mí me preocuparía en todo caso, Guille, decir cómo llegamos a este momento de que padre e hijo se estén comunicando o puedan platicar en un podcast, ¿sí? Y que quizás esto lo pudiéramos haber hecho en mi casa o en tu casa, tomándose una cerveza, ¿sí? Y platicando y escuchándonos de una manera distinta, ¿no? Claro. Claro que esa es una manera y esta es otra. Pero te decía, a ver, para mí, y si soy muy tedioso, me cortas a la primera, ¿no? No, O no, sea, no, con está toda súper confianza. bien. Está muy bien, de hecho. Yo pensaría precisamente que el poder estar aquí ahora con un proyecto que se ubica en una plataforma como supongo que va a ser YouTube. YouTube, YouTube, ahorita estamos en ¿sí? YouTube. Es la consecuencia y el producto, no el final, mucho menos, pero sí consecuencia y producto de una serie de evoluciones que se han dado en el transcurso del desarrollo de la humanidad en general, ¿no? Claro. Y a mí, a ver, yo soy a lo mejor muy organizado, muy metódico, muy obsesivo, como algunos lo dicen, pero pues no dejo de pensar y de ser como yo lo pienso, ¿no? Claro, claro. Aquí no se trata de impostar lo que no eres y volver simpático, pero sí tratar de ser amable y tratar de ser con el discurso, sí, sugerente para que la gente pueda pensar y pueda reflexionar un poco, que yo creo que es el objetivo de todo proyecto Sí, sí, sí. de comunicación, ¿no? Justo. Entonces yo te decía, a ver, para mí el desarrollo de las tecnologías, como la actual, tiene toda una historia y voy a hacer en un plis-plas un recorrido para que podamos situarnos, ¿no? Yo te voy a estar preguntando sobre cada Como momento, así lo que quieras. el A mí- Please Plus va a terminar siendo más largo probablemente. Bueno, la realidad es que pues es tu podcast, no el mío, ¿no? No se Entonces, preocupe, pero tú eres el invitado. Sí, pero- Venga. vale. Bueno, a ver, te escucho. ¿Quieres otra cerveza? Pues si no es molestia. No, hombre, ninguna. A ver, yo pensaría inicialmente, Te estoy escuchando.
que hay tres grandes revoluciones hasta este momento. Como se está moviendo la cultura permanentemente y el conocimiento, ¿sí? Evidentemente puede haber más en el futuro. Entonces plantearía una primera revolución en el conocimiento con el descubrimiento de la rueda, ¿no? De la rueda. De la rueda. Ah, te estás yendo al... Nos estamos yendo a la primera, gran ¿Hubieras primera. dicho el fuego o cuál es la segunda revolución? No, ¿O qué? a ver, la primera gran revolución en el conocimiento fue producto de la rueda. Sí, porque tiene una finalidad, no es un descubrimiento así de apareció. Aparece y facilita todas las posibilidades de traslados de movimiento. Se le da un uso ya propiamente. Y claro, y ese uso, y es lo que trato de mencionar, produce nuevas formas de subjetividad. Produce nuevas formas para aquellos que en cierta manera, ¿sí?, se utilizan la rueda y quienes no la utilizan. Y obviamente nuevas formas de subjetividad y nuevas formas de ejercicio del poder. ¿Qué época estaremos hablando? A ver, estamos hablando... Por ponerle nada más un contexto a la gente. Creo de la rueda. a ver, estamos hablando en los inicios de la humanidad. Sí. ¿Sí? Como plantear, ¿cuándo pasa el hombre de ser recolector a ser cazador? Ok. Es indistinto. Hay un libro, sí, de un sujeto, un judío, si no recuerdo mal, y Noal Yuxep, sobre de animales a dioses, no vale la pena leerlo, ¿no? De animales a dioses. A dioses. Vale. O yo recomiendo más, a mí me gusta más Carl Sagan en El Edén de los Dragones, que también es una historia de la evolución. Pero decía, vale, ya. Sí. pero decía, la primera gran revolución tecnológica inicia con la rueda. Más tarde, mucho tiempo después, la gran segunda revolución tecnológica es el descubrimiento de la imprenta con Gutenberg, la reproducción del conocimiento de los libros. Y la tercera gran revolución del conocimiento, ¿sí?, es precisamente la invención de las tecnologías digitales, las tecnologías de la información, lo que llamamos actualmente la era Internet. Con la era Internet se produce un cisma en la forma del conocimiento. Lo que antes era el conocimiento erudito, acumulado en los cerebros de los grandes pensadores, ahora pasa, ¿sí?, a lo que será más tarde una inteligencia colectiva, donde todos van acomodando el conocimiento en determinados lugares, en donde los átomos se vuelven bits, en donde la materialidad pasa, ¿sí?, a lo que es el movimiento y la velocidad, donde el espacio y el tiempo se transforman y tienen una manera distinta de entenderse y que la gente se meta en estas. Internet nos produce o nos permite una nueva forma de cosmovisión del mundo. Esta nueva forma de cosmovisión del mundo implica la conectividad permanente, el diálogo permanente en los distintos espacios, en los distintos lugares. A partir de Internet, de esta nueva cosmovisión, aparecerán las redes sociales. No creo que te haya tocado, tú eras un chaval entonces, cuando empiezan las primeras formas de comunicación, que era texto fundamentalmente. ¿Pero de cuál estás hablando? ¿Directamente Estamos hablando... de mensajes en computadora? Sí, mensajes en computadora, ¿sí? Antes de que apareciera Messenger. Pero a ver, porque en un principio lo que tengo entendido, no sé muy bien, a lo mejor tú sabes mejor que yo, pero el invento de Internet, no sé si estaba enfocado directamente como a cuestiones de guerra, o sea, no, a ver, como comunicación satelital, ¿no? Entre, no sé. A ver, ahí hay dos elementos que valdrían la pena pensar. Primero, la primera gran computadora, ERMA, que empiezan a utilizar los norteamericanos, y allá por los años 30, ¿no? Que era una calculadora como las calculadoras de bolsillo, pero que pesaba 300 toneladas y quién sabe cuántos metros de cables, ¿no? Okay. Eso sería como para pensar el inicio de la era tecnológica. Pero esa computadora sí lograba llegar a hacer un mensaje. En primer momento nada más sumaba 2 y 2. Ok. Pero es el inicio de donde inicia todo esto que ahora llegamos con el chip y etcétera, ¿no? Y la otra
gran forma de utilizar esta telemática, estas redes esta computación o estos aparatos computacionales fue la industria bélica gringa o norteamericana, en donde pensando en estas bombas extrañas de hidrógeno o estas bombas que atacaban exclusivamente las formas de... ¿Te sirvo tu chelo? Por favor. A estas formas de electricidad y de conectividad, lo que hace el ejército norteamericano es establecer una red que no dependa de la electricidad y que no dependa de que se corte la comunicación, digamos, cotidiana o que siempre se utiliza. Okay. Tiempo después, esto se socializa y Internet se vuelve, ¿sí? Un aparato que utiliza la industria, que utiliza las oficinas gubernamentales, y entonces deja de ser uso exclusivamente bélico o militar, claro, y pasa a ser un uso de orden social. Como, no sé, te interrumpo, pero me recuerda también mucho como a la creación de Facebook en algún momento. No estoy muy enterado, la verdad. Lo que sucede, bueno, al menos lo que te plantean en la película esta de Mark Zuckerberg, que es como un rollo autobiográfico con drama. Es interesante porque el tipo es un estudiante de Harvard que lo que hace es crear una plataforma en donde la gente puede como compartir imágenes, compartir textos, y se hace mucho el juego como del chisme, etcétera, ¿no? De ahí el nombre de Facebook cara al libro, ¿no? Como muy incitando mucho a entender ciertas cosas. Pero muy relacionado con eso, como con una intención, pero de repente como que explota este rollo y este tipo empieza de repente otras universidades, Yale, Stanford, empiezan todos a tener y se empiezan a comunicar entre ellos y como que empieza a crecer todo esto, ¿no? No, a ver, indudablemente, ¿no? Será la clave. Tú no puedes pensar que algo que se produce se desborda y tiene una utilidad distinta a la original. Ajá. La prueba es los teléfonos celulares. Sí, se inventaron para hablar, pero terminaron sirviendo, ¿sí?, para utilizar mensajes de texto y estar viendo las páginas de internet. Para mil cosas diferentes que hablar, ¿sí? O quién habla ahorita por teléfono celular. Es raro. ¿Sí? Es raro. Sin embargo, ¿quién manda mensajes? Todos. ¿Quién revisa sus redes sociales? Todos. Uh-huh. Entonces creo en ese sentido que la era internet inaugura una nueva forma de comunicación, de conectividad, y esta nueva forma de conectividad establece nuevas redes sociales, ¿no? Messenger, tú hablabas del Facebook, yo me acuerdo que era en aquel entonces el Fotolog. ¿Cuál usas tú, Fotolog o Facebook? Y entonces, ¿cuál es mejor? ¿Sí? Yo estaba en secundaria cuando estaba el Fotolog. Sí, más o menos. Entonces se van creando nuevas estrategias, nuevas aplicaciones a partir de las redes sociales. Lo interesante de esto, Gui, es que cada nueva forma de aplicación, TikTok, Facebook, el otro, que Instagram, la otra que es muy famosa, el Telegraph ahora, ¿sí? Todas estas formas exigen nuevas formas de interacción, implican nuevas formas de interacción. Estas nuevas formas de interacción implican nuevas formas de subjetividad, es decir, de cómo los usuarios de estas redes se plantean una forma de ser y estar en el mundo, así defino subjetividad. Uh-huh. Y a partir de estas nuevas formas de subjetividad, estás generando nuevas formas de socialidad, uh-huh, al grado de pensar lo que tú y yo estamos haciendo en este momento, claro, de como padre e hijo estar hablando y estableciendo un diálogo, para ti de información, para mí de cierta intelectualidad. Claro. ¿Sí? Y digo cierta porque no estoy yo para decirlo, ¿no? Sin embargo, ahora sí, si tú me dices cuáles son las nuevas generaciones y yo te planto este contexto, te dejo abierto a ti para que me preguntes lo que yo crea de estas nuevas generaciones, ¿no? Esta nueva generación de cristal que mencionabas, en donde yo no estoy seguro si esta nueva generación de cristal sea la generación del cristal que tiene como referente la generación del hierro y el acero. Uh-huh. Creo que sería distinto. Si este es de cristal es porque la actualidad no los puede romper. Okay. O si lo rompe de una manera distinta a otras nuevas formas de socialidad. Por eso cuando dices la generación de cristal, muy probablemente no hay
en este contexto de esta generación de cristal algo que la rompa. Porque si no, no podría existir por sí misma. Claro, Tendrías claro, que por dominarla de otra manera. Sí, sí, sí. Y digo, yo te comentaba esto en un principio porque esas son de las primeras grandes diferencias que notamos hoy en día, ¿no? Eso es lo que se dice mucho. Los niños de antes salían a jugar al parque, los niños de antes se aprendían a defender, los niños de antes, todo esto, ¿no? Y hoy en día, con los niños de hoy en día, volteamos a ver que están, a ver, no sé las edades exactamente, no tengo hijos, pero en algún momento ya desde los 2, 3 años ya están aprendiendo a desbloquear el teléfono, están en la tablet todo el día, se pierde precisamente esta forma de socialización antigua que era salir a la calle, jugar, y se empieza a apropiar otra totalmente diferente que es el mundo gaming, por ejemplo, de estar conectado con los camaradas en los auriculares vía internet. Hay demasiadas diferencias que creo yo que es lo incorrecto en algún punto sería pensar cuál es mejor o cuál es peor. Pero a ver, Guille, Porque... te preguntaría, por ejemplo, ¿sí? Si todos los niños, desde los 2 a los 7 años, digamos, ¿sí? Están pegados a internet, ¿a qué sale el niño a la calle si no hay nadie? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Es parte de la generación y es parte Entonces, de ese cambio. En realidad no Sí. tendrías que pensar si es mejor o es peor, es distinto. Sí, pero al final, ¿a qué se están preparando? Porque quieras que no, en algún momento estos niños, los boomers, cuando eran niños, todo lo que aprendieron, la calle, el manejar el bullying, el conocer a las personas, todo esto, es decir, conocer me refiero a de frente, ¿no? Todo esto hasta cierto punto les generó un deseo que está como muy, muy marcado con esta generación estudia una carrera, trabaja, ten hijos, compra una casa, compra un coche y bríndales a tus hijos la mejor educación. En muy resumidas cuentas, ¿no? ¿Qué le espera a los niños de hoy en día que están aprendiendo a jugar videojuegos, que están aprendiendo, sí, a usar el WhatsApp, a mandar stickers y todo eso? Yo me preguntaría, Guille, ¿A dónde van? O sea... yo me preguntaría si para estos chicos, ¿sí? De estas nuevas generaciones, de estas nuevas formas de construcción subjetiva, de nuevas socialidades, van a encontrar una carrera que ejercer. Es que, ¿cuáles son las personas exitosas hoy en día? De esa generación. No, a ver, yo creo que primero no podemos ser tan tajantes. Sí, ¿no? Es un ejemplo ¿sí? nada más. Pero, a ver, te puedo decir, tú hablas de estos niños que a nosotros nos propusieron, ¿no? A ver, cuando yo era un adolescente, me decían, tú vas a hacer una carrera y tener una licenciatura es sinónimo de éxito, ¿no? Que la gente te diga licenciado. Y entonces te decían licenciado y pomposamente te sentías muy, muy a gusto, ¿no? Hoy te dicen licenciado y trabajas en el McDonald's. Sí. En el teleperformance. Luego fue maestría y ahora doctorado. Sin embargo, vuelvo a insistir, o sea, este es un proyecto que surge de un contexto social y de una manera de ganarse la vida según el contexto social en el que vivimos, Guille. Actualmente quizás los títulos académicos no sean lo más importante y que sean otro tipo de elementos o de otros tipos de reconocimiento los que van a producir satisfacción en la gente. Desde esa perspectiva, yo te decía hace un rato, a ver, ¿de qué le sirve a un niño, a un papá decirles lo que tú tienes que salir al parque a jugar a la pelota con tus amiguitos si todos los amiguitos están en su casa jugando videojuegos? Sí. Entonces, definitivamente, el papá no está entendiendo que las nuevas formas de socialidad y las nuevas formas de subjetividad no son las de él, y que tendrían que ser las del hijo y de todos los chicos de esa misma generación. Ahora, si tú me dices, a ver, yo te propuse en algún tiempo, ¿no? Toma tu carrera, haz una maestría, ya tienes las condiciones para poder sobrevivir. Sin embargo, tú tienes la elección de poderlo hacer, ¿sí? Porque tienes esos elementos, pero quién sabe si las nuevas generaciones sea necesario que estudien maestrías, que estudien licenciaturas, porque a lo mejor no van a encontrar, ¿sí? Un lugar donde lo que estudiaron desde nuestra generación actual, sí, en el futuro exista, ¿no? Pensaríamos que entonces es un error plantear que las nuevas generaciones tienen que adaptarse a pesar de todas las condiciones que los rodean a lo que en algún punto deseamos. Yo creo que las nuevas generaciones, en tanto nuevas generaciones, no pueden estar
o no pueden tener como referente de lo bueno, lo malo, errores o aciertos, como tú lo mencionas, ¿sí? Las generaciones anteriores. Las generaciones nuevas están generando sus propios contextos, están generando sus nuevas formas de subjetividad, ¿sí? Y están generando nuevas formas de satisfacción. Pero entonces, ¿cuál es? Porque esto que decíamos, ¿no? Las generaciones anteriores era como un estudia, ten una carrera, ten una familia, bueno, cásate, ten una familia, ten hijos, compra una casa, etcétera. ¿Cuál es el deseo hoy en día de los millennials? Bueno, no los millennials, ya no tanto, o sea, son centennials, creo, los de los 94 en adelante, algo así. ¿Cuál es el deseo que...? Bueno, a ver, tendríamos que entrar en la lógica de la definición del deseo, ¿no? Y el deseo, a ver, el deseo es un lugar, es un concepto, ¿sí? De entrada ambiguo, ¿no? Y si lo planteamos como un lugar inexistente, yo siempre el deseo desde la perspectiva psicoanalítica, tú lo sabes, yo soy psicoanalista, siempre planteo el lugar como una especie de hoyo negro y no estoy haciendo referencia a nada anatómico, ¿sí? Un hoyo negro invertido, ¿no? Es decir, un hoyo negro en física o en astronomía es un lugar de antimateria que se chupa la energía, ¿no? Pero si lo planteamos invertido, lo tendremos que plantear como un lugar que genera subjetividad, ¿vale? Que genera cosas a partir de ausencias precisamente. Y entonces si tú me dices el deseo en la generación baby boom o el deseo en la generación centennial, millennial, pandemia o el epíteto que tú le pongas, ¿sí? No es más que la búsqueda de tratar de encontrar la satisfacción a partir de un vacío y de un hueco. Búsqueda imposible de poder lograr y que es a la vez lo que nos permite seguir buscando alternativas y seguir deseando. Y en esto, seguir buscando cosas aunque nunca las encontremos. Yo siempre digo, pero lo bailado nadie nos lo quita, ¿no? Aunque no logremos cosas. En ese sentido, si tú me dices el deseo se va a transformar, ¿sí? En las nuevas generaciones de acuerdo a sus propias necesidades y sus propias búsquedas de satisfacción, que no serán las de los baby boom, que no serán las de los chicos de los 80s, 90s, sino te transformará de acuerdo a la construcción de subjetiva y con esto de las nuevas socialidades que se están creando. Pero entonces ahora sí encontramos una diferencia. ¿Por qué? Porque los niños de los 90s iban a la escuela, el maestro les preguntaba qué quieren ser de grandes y decían muchas veces la profesión del padre. Sí. Existía una identificación con ese padre al grado de mi padre es bombero, yo quiero ser un bombero, mi padre es policía, quiero ser policía. Si tú le preguntas hoy en día a un niño de 7, 8, 9 años, ¿qué quiere ser cuando seas grande? Te responde que quiere ser youtuber. Sí, o gamer. O gamer, o youtuber, o podcaster, o lo que quieras, ¿no? Pero es estar en esta nueva, todo este nuevo movimiento, ¿no? Por llamarlo de Pero alguna ¿qué forma. representa para este chico? ¿Sí? Ser youtuber, ser un gamer, sino el reconocimiento y el tener un lugar de aceptación. Y con esto te refieres al vacío del que hablabas en un principio. Sí, o sea, a ver, el deseo, a ver, recuerdo este planteamiento de un filósofo alemán, Nietzsche. Y él hablaba del eterno retorno del igual, ¿no? O sea, actualmente piensan, y al menos sin devaluarlos, y manteniendo la pertinencia en los traslados, ¿sí? A ver, actualmente se piensa que están descubriendo cosas. En realidad, Nietzsche lo decía, a ver, se repiten las cosas. Los que cambian son los escenarios, lo que cambian son los personajes. Pero en realidad, el deseo no es más que la búsqueda de la satisfacción, sea como un caníbal queriéndose comer a alguien, o sea como un amante queriendo devorar al otro, ¿sí? Claro. Sí, a partir de su propio deseo. Y devorar al otro es comérselo como el caníbal. Las formas de manifestación obviamente son distintas, pero lo que sostiene el deseo del caníbal y el deseo del amante es el mismo. Claro, sí. Y esto me pone a pensar desde inclusive un tema, no sé si turbio, ahí voy, la invitada, igual ahorita la presentamos rápido, pero hablaba, primero,
hablaba desde este ejemplo que me venía ahorita que comentabas, como esta parte de la repetición, cambian los contextos, ¿no? O los escenarios, decías. Las mismas elecciones políticas. ¿Cómo se dieron estas últimas elecciones políticas, al menos aquí en Nuevo León? Que tiene que ver mucho con las redes sociales, que tiene que ver mucho con que hubo movimiento, ¿no? De influencers, porque, bueno, la esposa directamente del gobernador actual, que ya ganó del gobernador, es influencer, pero no dejo de pensar como en, sin ánimos de ofender a nadie, ni a las creencias políticas de cualquiera que pueda atacar, sin ofender, es bobo, es tonto. La forma inclusive de publicidad de la esposa del gobernador es de una manera tontísima. Fosfo. O sea, ese tipo está hablando de que va a darse un rol por no sé dónde, todos los municipios de allá del sur y la chingada. Y esta mujer saca otra cosa y esto se hace viral y entonces genera simpatía. Y entonces la gente empieza a voltear a ver a Samuel, ¿no? Pero a ver, Guille, la verdad. En algún momento eso ya existió. Sí, pero... O sea... A ver... Ojo, a ver, yo creo que ahí está, hay más elementos como para poderlos diferenciar, ¿no? Uh-huh. Y agarrar diferentes lugares como para pensar las cosas, ¿no? A ver, primero, yo no sé, lo escuché con Broso, lo escuché con los que le hacían entrevistas a este señor, Samuel, acerca de la influencia que tuvo su pareja, su esposa, en las elecciones de este año. Uh-huh. Yo no sé la verdad del electorado. Ajá. Tendríamos que hacer un balance estadístico, lo desconozco, pero yo no sé cuánta gente de las redes sociales a donde puede llegar esta chica fue a votar. Es que no, ese no es el impacto, doctor, ese no es el impacto. O sea, no va por ahí. La intención del influencer no es generar los votos como brutos, ¿no? Es decir, que la gente que me vea vaya a votar. Es que hablen de mí, es que hablen de Samuel. Se volvió un meme. O sea, tenemos un gobernador que es un meme. Y eso en muchos aspectos pero, lo hizo. Guille, hay que decirlo. Hubo situaciones con los otros candidatos en donde básicamente se partieron la madre entre ellos de formas muy agresivas, corruptas, no sé cómo llamarlas. Y güey sale pero, a ver, como una jugada de trampa del NFL, ¿no? Por eso, acá y sale por acá. Pero por eso te decía que creo que tiene más aristas que revisar. Sí, no, muchas. O sea, seguro. Pero te puedo decir, vuelvo a insistir, en esta mujer que puede tener quién sabe cuántos visitas o millones o de gente, ¿cuántos de esos pertenecen de entrada al Estado de Nuevo León? ¿Cuántos de esos votaron votaron por Samuel por ella? A ver, yo creo que podamos decir que hablen de él. Yo creo que Samuel ganó por votos, no porque hablan de él. Yo pienso francamente que sí, en algún punto hay una influencia muy grande. A ver, yo hablo de Samuel y puedo decir es un candidato que no me gusta. Sí, es un candidato, pero no voté por él. Pero la gente, ¿por qué votó por Samuel entonces? Votó por Samuel, tú lo mencionabas, a esas aristas me refiero. Ajá. Creo que es muy distinto hacer un análisis de lo que esta chica hace, hablando de sus cosméticos o hablando de que fue a Nueva York, ¿sí? A que haya tenido una influencia directa, el que haya hablado de sus cosméticos o el que haya hablado de Nueva York en la votación directa. Creo que es muy distinto. Creo que, igual con el Bronco, que es el prototipo o es el antagónico de Samuel. Samuel es el fifí, el fosfo. El Bronco era, cómprate unos charrones rancho, de unas caguamas. Sí. Genial esa. ¿Y cuál es la canasta básica? Unas caguamas y unos charrones. Y con eso tienes. Oye, los charrones de 8 bolas, ¿no? Vale. Más jodidos. Pero, tú dices, el Bronco ganó igual. La situación es similar. ¿Por qué? ¿Se repite? Porque hay una masa social que obviamente no es tan ingenua, obviamente tiene más educación, tiene más cultura y por lo tanto tiene mayor capacidad de poder decidir por quién votar. No quisieron votar ni por el PRI
ni por el PAN, ni por Morena. Y tiene que ver con el voto de castigo en algún momento. Tiene que ver con, prefiero a este inútil, ¿sí? Troglodita, ¿sí? Que cuando menos se come un pedazo de costilla enfrente y dice, tápate las piernas. Nos van a censurar, doctor. Eres está hablando del gobernador. No, no estoy hablando de nadie. Estoy hablando de un troglodita, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Que dice, cuando menos este es genuino, o como el Bronco, cuando menos me como una caguama, me tomo una caguama y unos charrones, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Me identifico con eso, con lo genuino, que es la característica, ¿sí? De cierto prototipo. Del regio. Sí, pues no lo quería decir así, pero... No, pero es que es eso, o sea, al final nos tienen catalogados en toda la República como provincia, número 1, y de que nos andamos cogiendo a la prima, número 2, y de que la carne asada y todas estas cosas, ¿no? O sea, está como muy marcado el regio, y yo creo que el Bronco viene a darle una imagen a la palabra, o sea... Y sin de la regia... Al menos ante los demás, ¿no? Y sin de la regia, versión Samuel, ¿sí? Sí. Sí. No es más que otro prototipo del regio, pero del regio, de otro del tipo otro de nivel regio, ¿no? de Como los chicos de la Risca bailando Colombia, es otro prototipo del regio. Pero esto hablaría precisamente de que estos prototipos de los que hablas en algún momento muy influenciados por culturas ajenas. Monterrey, por lo que sea, pero Monterrey, te apropias de ella. Sí, pero Monterrey al final termina siendo diferentes tipos de culturas dentro es que no hay una homogeneidad. Precisamente te planteas la heterogeneidad como factor. Entonces, si tú hablas de un regio, hablas del regio sanpetrino, hablas del regio de la Risca, de Allende, del regio, hablas del pastor de Morelos, ¿sí? Entonces, creo que primero no puedes homogenizar, ¿no? Y esto que me decías, a ver, yo creo, las estadísticas me podrán contradecir, ojalá, pero yo creo que inflaron mucho. Que a ver, en este momento, ¿sí? Todavía estamos en esa transición en donde podamos pensar que las redes sociales, claro que influyen, pero no determinan. Creo que todavía no puedes plantear todo el modelo, toda la comunidad digitalizada, primero, porque hay lugares donde no hay luz, hay lugares donde no hay una computadora. Pero estás de acuerdo que van para allá. No, indudable, pero no me pongas y no me digan que ahorita Mariana no sé qué cosas. No digo que ¿sí? Mariana, la esposa de Samuel, haya sido la que definiera. Claro que no. No, pero sí me parece que en algún punto le da ese giro y le da ese empujón, por así decirlo. Yo creo que cuando aparezca, Guille, esta estrategia, ¿sí? Que verdaderamente cale hondo, ¿sí? En el electorado, ¿sí? Las propuestas de cualquier influencer van a quedar cortas. Fíjate, ¿supiste lo que pasó durante la veda electoral con unos influencers? Gente que tiene su cuenta de Instagram con millones de seguidores. Casualmente, en la veda electoral, que son estos 6 días, si no me equivoco, 6-7 días, en donde no se puede hacer ningún tipo de promoción o publicidad por parte del partido o del candidato, ¿no? En turno. Los influencers, diferentes influencers a hablar en sus historias de Instagram, que son historias que duran un solo día, 24 horas se borran, del Partido Verde y de por qué van a votar por el Partido Verde. No, las mujeres, porque el Partido Verde tiene ahí como rasgos feministas y apoyan a la mujer maltratada, a la mujer violada, y les dan una alternativa de solución o de ayuda, ¿no? Por así decirlo. Era bien interesante porque el que sale como mucho a decir todo esto es Facundo. ¿Te acuerdas de Facundo? Uh-huh. ¿Quién era Facundo? Antes, en el 2005, 2003, 2000. Un irreverente. Un tipo que salía en la televisión porque iba a los mundiales y jugaba bromas en la calle. Porque era un tipo que hacía cápsulas con el Changoleón. ¿Te acordarás del Changoleón? No, estoy hablando a los que son nuevas generaciones. No, a lo mejor ni conocen al Changoleón. No, tuvo sus momentos lúcidos. ¿Sí? El Changoleón, y cuando lo llevaba al table y todo esto. ¿Qué es lo curioso? Que ese mismo Facundo, hoy ya, me imagino que cincuentón por ahí, es el tipo que sale y empieza a decir esto en sus propias redes sociales. Y dice, una cosa es vender tu voto, pero otra cosa es vender tu opinión.
Tú estás vendiendo tu opinión, cabrón. O sea, qué triste situación. Y para mí, un chico en su momento que creció en esta época y que llega a este punto, como de una crítica con ciertas cosas aprendidas, dices, no mames, oye, Facundo es el que está dando ahora las lecciones. Y bien interesante que los otros, que no fue nada más un influencer el que dijo y apoyó al Partido Verde, ¿no? Porque les pagaban 2 millones por a cada uno de ellos por subir esta historia, ¿no? Pero a ver, Guille, ahí... Todo ese movimiento... Sí, es no, interesante, pero el a Partido ver, Verde no ganó. O sea, ubiquémoslo en el contexto del diálogo que tenemos, ¿no? Ajá. ¿Sí? A ver, ¿a ti te sorprende que un influencer por no sé cuánto dinero venda su opinión? ¿Cuánto un influencer se ha preocupado por unas cuestiones de orden social? No, ninguno. Entonces, ¿qué te extraña? No, pero a ver, no es como que me extrañe, porque al final vienen siendo los tipos que tienen un programa donde se están peleando en antros. Si es un influencer, lo que busca es que lo vean, es una cuestión de orden narcisista. Sí. Y si es una cuestión de orden narcisista, ¿sí? Le importa un pepino, ¿sí? Si vende su opinión o no, porque no tienen opinión. Y Jacobo Zabludowski lo hizo también en su momento, y también vendió, y también dijo pero cosas. Pero si tú te acuerdas del Jacobo, de Radio W, es un Jacobo distinto y ya viejo también. Claro, a ver, hoy en día se raya, como decía también, en esta parte boba. O sea, al final del día, los influencers y lo que vemos hoy como influencers, los famosos, todos estos, terminan siendo bobos. ¿Qué influencers hay ahorita que tú digas que son de respeto? No, a ver, el doctor Vanegas aquí nos puede decir, yo a este lo he escuchado, yo a este lo he visto. La verdad, no he estado, vuelvo a insistir, yo soy un analfabeta en este mundo de la digitalidad y lo asumo con seriedad y con dignidad, ¿no? Y qué bueno que lo asumas. Por lo mismo, no puedo dar una opinión, pero creo que desde la perspectiva de este documento que sí me enteré, que es... los influencers dijeron a partir de tal partido. Híjoles, uno dice, pues no me sorprende, porque lo que interesa es que tengan gente que los ve, que los vea, y no importa si opina bien o opina mal. No, claro. Si tú me preguntas en este momento, ¿te sorprende que haya pasado eso? No, pues es la misma esencia que troquela la estructura que estamos viendo. Claro. Sí. Si tú me dices ahora, Facundo, aquel irreverente, sí, a ver, yo me acuerdo cuando vi por primera vez a Facundo, me pareció súper simpático cuando se encuentra en la calle, en los lugares al changoleón, un indigente, que es muy simpático. Lo arregla. Lo mantiene en su indigencia. No, pero aparte lo mueve de un lugar, o sea. Claro, y Changoleón se vuelve un personaje, y Facundo se vuelve mítico. Un personaje. Que ahora mismo diga Facundo, yo no vendo mi opinión, hasta ahora lo escucho, y si así lo dijo, lo celebro. Sí, es que es sorprendente, o sea, a mí eso me sorprendió mucho decir... Facundo hablando como de esta parte moral. No, es que no es una cuestión moral, es una cuestión de principios. Sí, pero... De una generación distinta, a otra generación en donde me vendo al mejor postor. Hoy en día eso no existe, al menos entre los influencers. No, yo creo que llega un momento... A ver, es como todo. Si un día yo me vuelvo influencer. llega un momento donde todos idolatran al Che Guevara, ¿sí? Y llega un momento también como dice Silvio Rodríguez, ¿no? Qué fácil es combatir, sí, qué fácil es combatir desde la mesa y del refrigerador, ¿no? Claro. Entonces creo que son formas de evolución de la propia gente y que, a ver, pues yo creo que en ocasiones nos ponemos de cierta manera muy puristas, cayendo en una lógica cátara, es decir, somos los puros, los inmaculados, cuando en realidad la misma realidad y el contexto social en el que vivimos nos hace que podamos movernos de ciertos lugares y llegar a ciertas concesiones y ciertas formas de gestión, siempre y cuando pues no termine con la propia identidad, ¿no? Claro. Pues creo yo que ya estamos llegando al final. Es un tema, de hecho, precisamente iba a rebotar también en temas que tienen que ver con la censura y ciertos momentos, ¿no?
¿Valdría la pena en algún momento hacer un segundo capítulo invitando al doctor? ¿Cómo se sintió? A ver, yo no sé. Porque hablas como argentino, yo no sé, como el Diego, O sea, a ver, no me doy cuenta que hablo como argentino, pero bueno, uno no puede negar sus influencias. ¿Qué va a decir el Goyo Goyazo cuando vea esto? No, el Rolly. No sé, la verdad. Y ojalá pues no digan barbaridades, ¿no? Las van a decir. Sí, pero... No, a ver, en todo caso, si llegaran a decir barbaridades, aquí los invitamos. A que se vengan a sentar, si tenemos claro. la opción de hacer un diálogo Estaría con bueno, dos ¿no? grandes personajes, uno en la música, otro en la política, nos daría la oportunidad de poder seguir estableciendo algunos criterios, vamos, no de verdad, porque eso no existe, pero sí la posibilidad de establecer cuando menos elementos para la reflexión de aquellos que nos puedan escuchar o que nos se dignen escucharnos, ¿no? Claro. ¿Un mensajito ya para cerrar? No, a ver, yo creo que, insisto, salúdalo. En esto no hay verdades. Recuerdo un programa, mi padre hacía, cuando yo era un chaval, siempre nos llevaba a pasear, era en aquel entonces, estoy hablando de los 60s, ¿sí? Nos llevaba a pasear a Villa Santiago y regresábamos como eso de las 6 de la tarde. Mi padre era un aficionado al fútbol. En aquel entonces nomás había un equipo de fútbol, que era los Rayados. Sigue habiendo nada más un equipo. Sí, bueno, existen otros. Pero en aquel entonces me acuerdo que mi padre siempre ponía la estación, una estación de México, no sé cuál, no sé si la W, y había un programa de fútbol de unos españoles, Fray Pedro de Gúbar, creo, si no recuerdo mal. Y él tenía una frase que me marcó mucho y que me dijo: nada es verdad ni es mentira, todo depende del cristal a través de que se mira. En ese sentido, creo que no hay absolutos. Creo que siempre nos movemos en la lógica de la relatividad. Creo que lo único que nos permite seguir siendo libres y seguir teniendo la posibilidad de discernir es la posibilidad de tener conocimiento o tener un conocimiento sobre las cosas, y que muchas veces creemos que estamos atrapados, pero que somos más libres de lo que creemos. En ese sentido, pues bueno, te agradezco la invitación sobre un nuevo programa, yo con todo gusto, y obviamente... Te invitaremos de nuevo, sin duda alguna. Dependiendo, a ver, a lo mejor tu programa es el que menos audiencia tenga hoy mismo, probablemente, o este canal, y entonces a lo mejor somos bastante aburridos. Probablemente, ¿sí? También. ¿Sí? Y entonces, pues bueno, que la pienses más de 2 veces sin invitarme. No, pero bueno, yo con todo gusto, mientras me pagues la cerveza, ¿sí? Y... Bueno. Tú llegaste con tus 6, yo te dije que aquí había cerveza. Usted porque se presea y anda con las ultra. Yo creo que... ¿Dónde quedó la carta blanca, doctor? La que tomaban hace años, la Indio. Y la Indio, y aquellas son heroicas de su momento, ¿no? Y ya te freseas, acéptalo. Pero bueno, yo me imagino que serán temas también que podremos tocar en otro momento. No, yo con todo gusto. Y la verdad, si la gente lo pide, por alguna comunicación, estamos por acá. Yo con todo gusto, contigo y con Fer. Sabes que tenemos un vínculo muy, muy estrecho. Tanto que pues, somos padre e hijos. Y que bueno, en realidad ustedes están en sus proyectos, yo estoy en el mío. Y el mío a lo mejor empata con el de ustedes, ¿no? ¿En algún momento tendrá su propio podcast, doctor? ¿Es lo que está diciendo? Sí, me parece más... ¿Es un tráiler, un teaser, acaso? No sé, me parece que a lo mejor si me atrevo a hacer algo, me gustaría más con ambos ustedes que yo solo, ¿no? Vale, ya veremos. Pero ya lo pensaremos como un proyecto a futuro. Lo único que te puedo decir ya de despedida es que recuerda, Guille, y de todos los que nos escuchan, que lo esencial es invisible a la mirada. Y ojalá siempre prevalezca eso, lo esencial. Vale. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor, por haber estado acá. Ya para ir cerrando, ha sido muy provechoso, sin duda alguna. Creo yo que esto se va a prestar precisamente a invitarte de nuevo. O sea, esa es la realidad. Nos gustaría, a mí, a Fernando, hablo por los dos porque Fernando está también en este proyecto.
Y esperamos en algún momento tenerte de vuelta. Y por qué no hacer esa mesa, no sé si de debate, de discusión o de qué puede hacer. Ya creo que habría que definirlo. Ya a estas alturas no estamos para debatir, ¿no? Ya estamos muy, muy cansados y muy viejos, ¿no? Pero ya iremos viendo igual diferentes proyectos, también estaremos por ahí. Pero vamos a ir terminando. Este va a ser el capítulo del día de hoy. Recuerden que si les gustó, si llegaron hasta este punto, después de no sé cuánto tiempo, porque no alcanzo a ver, si llegaron a este punto, pues compártanlo, denle like, suscríbanse al canal también, dejen en los comentarios, a ver si ahora sí los comentarios se abren, porque la última vez tuvimos ahí un baneo, lo explicaremos en otro momento. Dejen sus comentarios, dejen sus likes, lo vamos a compartir en Facebook, lo vamos a compartir en distintos lugares. Y pues nada, les mando un saludo, aquí el Dr. Vanegas también. Esperamos verlos la próxima semana. La próxima semana, spoiler, también hay invitado. Entonces estén por ahí atentos. Les mandamos un saludo a todos. Chao.